Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, bienvenidos de vuelta acá al canal. Y hoy estamos con otro review de cómics, una saga que a mí particularmente me gustó mucho, que se haya sido realizada, que me impactó desde el primer número, la primera novela gráfica. Tuvo tres continuaciones y todas fueron muy buenas. Entonces me parece que es un momento muy adecuado de hablar sobre ella. Para ello vamos a hacer una pequeña introducción de por qué esta saga tiene tan buenas características, ¿no? El universo de los cómics en general, ya sean de Marvel o de DC, o a una escala menor, Image, Dark Horse, pero principalmente Marvel y DC, tiene una característica muy particular, que es pura y exclusivamente del cómic americano. Muy pocas editoriales y géneros del cómic en general y de la literatura en general, inclusive de las películas, se manejan de la misma forma que se maneja el cómic americano, ¿no? Por ejemplo, acá está Something de Alan Moore, pero Alan Moore no creó Something. Alan Moore agarró Something después que el autor original se retiró y quedó como editor y hizo una gran parte de las obras, las más destacadas de Something, ¿sí? Y después que él se fue, otros autores continuaron hasta que la revista se canceló. Hoy en día Something sigue apareciendo dentro del universo DC en historias propias o de la Liga de la Justicia o cameos en maxi sagas, etcétera, etcétera. Y siempre es escrito por autores diferentes. Something es un personaje de DC Comics. Lo mismo pasa con Marvel. Stan Lee y Jack Kirby crearon un montón de los personajes, pero siguen hoy en día bajo el techo de Marvel con otros dibujantes y otros escritores. Stan Lee fue lo único que se mantuvo fijo como el único escritor hasta que se murió, fue del cómic en el diario de Spider-Man. Pero después todos los cómics de Spider-Man, muchos de los más icónicos, han sido por otros escritores y otros dibujantes. Probablemente el dibujante más famoso de Spider-Man es Todd McFarlane, creador de Spawn en Image. Pero después que McFarlane se fue, otros autores, otros dibujantes tomaron el manto y siguieron dibujando Spider-Man. Y lo mismo pasa con todos los personajes del cómic americano. Por eso tenemos las maxi sagas que a veces resetean el universo, porque muchas cosas cambiaron. Siempre se dice volver a los orígenes, o un autor deshace todo lo que un autor 10 años atrás hizo. Y tiene esa característica, para bien o para mal. Generalmente esa característica es la que acaba dificultando a que nuevos lectores se interesen por el cómic. Muy diferente de lo que pasa con el cine, por ejemplo. Las películas del universo Marvel son muy buenas en el hecho de que te llevan a querer ver las historias de los personajes sin la necesidad de que vos seas un entendido en historietas. Vos podés ver la primera película de Iron Man y ver toda la saga en el cine sin haber sabido quiénes son los personajes. Podés ver las series nuevas que están saliendo en Disney Plus, inclusive sin la necesidad de haber visto todas las películas de Marvel. Es mucho mejor si las viste. Además es muy lindo poder agarrar, son 20 películas así, e ir viéndolas de a poco, ya sea en televisión, en DVD, poder acompañar un universo así más rápidamente de lo que sería leer 80 años de Batman. Entonces, esa característica tan particular de los cómics que le da ciertas ventajas y desventajas, no está presente en esta obra. Y esa es la idea, hacer una historia de Batman, que es lo que vamos a hablar ahora, que pueda ser entendida por sí misma, un standalone. Existen varios, no es el único, no es el primero, pero esa era la idea de hacer la saga de Batman Caballero Blanco. Hoy vamos a agarrar los tres libros que han sido publicados en nuestra región por Omnipress y mostrar. El primero de todos es este, del Caballero Blanco, que su primicia es mostrar un cambio de roles, ¿no? Poner a Batman como villano y al Guasón como héroe. Esa es la idea con la cual se comenzó la saga. No es simplemente eso, ¿no?
tiene mucho más y eso es lo que lo torna tan interesante a la historia, ¿no? Sean Murphy es el autor completo, dibujante y guionista de la historia, bien al estilo como el cómic europeo o el manga, donde generalmente el mismo escritor es el mismo que dibuja. Tienen asistentes, en este caso hay un tintador, hay colorista, porque bueno, el cómic americano se hace a color, a diferencia del manga. Y la historia fue anunciada en julio de 2017 y publicada recién en octubre. Fueron 7 números que salieron mensualmente, como bien Tim Murphy prometió, no iba a haber atrasos. La historia tenía que, como él controla ese universo, que se lo conoce como el Murphyverse, los personajes que mueren ahí, mueren, las cosas tienen una interpretación diferente, personajes que vos conocías en el universo normal de DC, ahí están con otras perspectivas, no son exactamente iguales a como eran en el universo normal, ¿no? Y el Caballero Blanco presenta un guasón curado que se acaba transformando en el héroe de Ciudad Gótica y entra en la política para vencer a Batman. No quiero spoilear la historia ya que es muy buena y todas las vicisitudes que eso causa es lo que la hace tan interesante, ¿no? Esta saga, que fue publicado como novela gráfica en nuestra región, está completa en un solo tomo, es bueno, vos podés ir a tu tienda a comprarlo y no tenés que ir a buscar los otros 7 tomos. En Estados Unidos, después de que se completó, también se lanzó así. Podría haber quedado ahí, tipo, es solo una historia y es muy buena. Es muy buena. No necesitaba una continuación, pero la tuvo con La Maldición del Caballero Blanco, que salió en 2019. En esta ya agarra ese universo que ya creó Sean Murphy y se deleita en él. En acá realmente, para mí acaba siendo mejor historia todavía que la primera. La primera tiene de repente la originalidad, pero esta segunda historia es realmente un poquito mejor. Para mí tiene un extra, donde hace la saga de Nightfall en la versión de Sean Murphy. Sería lo más acertado, ¿no? Y toma referencia de cosas que pasaron en la primera y de ahí plantea Nightfall. Que tiene mucha coherencia con lo que pasó en la primera, eso es lo bueno. Pero vos tampoco, increíblemente, mantiene ese tacto de la primera historia, ¿no? Vos no necesitas haber leído otro cómic, no necesitas ni siquiera haber leído Caballero Blanco para entender lo que pasa y podés comenzar directamente desde la segunda. Recomiendo leerla también, pero podés comenzar desde la segunda. Es muy buena, es una novela gráfica totalmente autoconclusiva, La Maldición del Caballero Blanco. Que la decisión de Omnipress además nos trae el Batman Caballero Blanco presenta Von Freeze, que es la historia del Mr. Freeze de ese universo. Es un número cortito y trae otro extra más, aparte de los sketchbooks y todo lo que está habituado en este tipo de ediciones de Omni, que agregan un poco al background de algunos personajes. Esas sí, si vos las fueses a leer solas, no tienen mucho interés si no leíste las 2 sagas principales, ¿no? Y después hay un tercero que va por la misma onda de Batman presenta Von Freeze, que es Batman presenta Harley Quinn, que es la historia de Harley Quinn, solo que esta no es solamente el pasado de Harley Quinn, sino lo que pasa después principalmente, 2 años después de La Maldición del Caballero Blanco. Que funciona como una continuación de ese universo. Y también podés leerla solo porque las cosas que aparecen ahí son muy independientes, pero el universo no tiene tanta gracia, la verdad que es la más floja de las 3, como las otras 2 historias, ¿no? Tipo, estas valen mucho la pena para quien leyó las 2 primeras, pero para quien no las leyó puede pasarle de largo que no le va a hacer falta, ¿no? Y si te interesa leerla, te aconsejo leer las otras 2 primeras también. Y para darle un cierre a este análisis de esta hermosa obra de Murphy, los 4 historias, son 3 libros en esta edición, pero 4 historias.
Batman Caballero Blanco, La Maldición de Caballero Blanco presenta a Von Freeze y Caballero Blanco presenta a Harley Quinn. Es totalmente válida para aquellas personas que no conocen mucho de Batman, que apenas tienen contacto con el personaje. Es muy interesante para aquellos que seguimos al personaje desde hace muchos años para ver nuevas versiones de historias que ya conocíamos y una historia totalmente fresca y renovada, con un toque más realístico, con un buen deje, sobre todo el primer ejemplar de la primera saga, un buen deje de crítica social, política muy bien puesto. Es, salvando las distancias, un intento de tener un universo propio como el de Caballero Oscuro de Frank Miller, totalmente nuevo, renovado, muy lindo, para no tener que estar mes a mes viendo qué revista sigue la historia que vos estabas leyendo, como pasa en el cómic tradicional, ¿no? Eso es lo más destacado de eso, de la saga, a pesar de que por sí sola es una saga buenísima, que podrían haberla puesto dentro del universo normal de Batman, cambiándole bastantes cosas, pero manteniendo el clima, pero no hubiera sido tan buena. Lo más destacado es su independencia, su libertad creativa, que dentro del esquema tradicional de que se hace el cómic de superhéroes es innovador y refrescante. Así que si están buscando una historia buena de Batman, que no sea corta, que sea entretenida, larga y no muy atada al universo del personaje, es una excelente recomendación para autorregalarse, leerse durante mucho tiempo. Los 3 libros valen la pena, pero principalmente los 2 primeros son totalmente independientes, ¿no? El tercero, si te quedaste con más ganas del universo de Caballero Blanco, es una excelente recomendación porque realmente expande un poco lo que pasó después de las 2 historias principales. Esperemos que, si tienen buenas ideas, hagan más continuaciones así, de repente con otros personajes como hicieron con Harley Quinn, o saber qué pasa después. La verdad que de presenta Harley Quinn deja abierto a que va a haber más historias. Ojalá no las hagan por hacer nomás y que las hagan porque hay una muy buena historia que contar. Eso es lo que más me gustaría que pase con este universo. Algo así como pasa con el universo de Return of the Dark Knight, que sale una historia cuando hay algo que contar. Muchas gracias por mirar. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó, dale dislike, no hay problema. Si tenés algo que comentar sobre esto o sobre algún cómic, también puedes ponerlo en la caja de comentarios. Si te gusta el contenido que hacemos acá en el canal, por favor suscríbete, así hacemos crecer la comunidad. Muchas gracias y hasta la próxima.